presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estimados radioescuchas, estamos en este momento con nuestro programa Experiencia Contable con la visita del señor licenciado Julio César Mora Valverde, quien va a compartir algunos temas de importancia sobre la Fiscalía del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Damos la bienvenida a todos. Ivette Barbosa y Etelín Núñez les agradecen su sintonía. Buenas noches, bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Aquí como todos los jueves trayéndoles temas de importancia en lo que es la contaduría privada y pública, igual a los estudiantes que van para estas áreas grandes de lo que es la contaduría. Traemos temas que se relacionen entre sí como con lo que son las normas, principios a nivel contable, pero esta semana y la anterior hemos traído temas más que todo dedicados a lo que es la política de elección de miembros de juntas directivas de lo que es el Colegio de Contadores Privados. Han sido dos programas especiales que hemos querido que el contador se motive para ir a votar este próximo 20 de marzo y que puedan de manera inteligente elegir quién nos va a representar tanto a nivel de gobierno como a nivel de educación y en proyectos diferentes a la contaduría privada. Entonces, Experiencia Contable ha decidido que en este mes de marzo tomar 2 de los programas para prestarle los micrófonos a los partidos políticos y a los que quieran venir a compartir las ideas y proyectos para estas elecciones del 20 de marzo. Gracias, licenciada. Recordamos que Experiencia Contable tiene las puertas abiertas para los contadores, las juntas directivas de los colegios respectivos y los profesionales relacionados con la materia contable o de contaduría para expresar sus opiniones y también sus experiencias y conocimientos respectivos. Gracias, don Julio César, por estar con nosotros esta noche. Gracias por aceptar nuestra invitación. Consideramos que es un punto muy importante a tratar en un momento tan cercano para las elecciones y la próxima Asamblea General del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. La licenciada Ivette tenía algunas consultas y algunos aportes respecto a este tema. Y dígame, licenciada. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida al licenciado y máster Julio César Mora por acompañarnos en esta noche. Le damos la palabra para que salude a los que los están escuchando y se presente como tal para que conozcan qué puesto va usted a ser elegido a nivel de junta directiva. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Agradecerle la oportunidad de este espacio. Creo que el programa de Experiencia Contable viene no solamente a enriquecer la profesión contable, sino a toda aquella entidad que por lo menos tiene un contador que emite sus estados financieros y que a veces necesita de alguna u otra forma conocer los derechos y obligaciones que la profesión compete, ¿no?
Entonces, agradecerle mucho el espacio y gracias. Muchas gracias. Usted nos contaba que va para el puesto de fiscal de junta directiva el próximo 20 de marzo. Correcto. Este 20 de marzo, en el Colegio de Contadores Privados, tenemos un proceso electoral del cual los miembros del Colegio de Contadores Privados, que somos todos los contadores privados, tenemos el derecho al voto, de emitir nuestro voto con criterio. ¿Para qué? Para que al final decidamos quién queremos que administre nuestros fondos y que se nos respeten nuestros derechos y nuestras obligaciones también, porque también tenemos obligaciones, que eso no debemos dejar de lado, ¿verdad? El puesto de fiscal para mí es uno de los más importantes, sin dejar de lado obviamente el del presidente, Correcto. pero digamos ante los colegiados es esa persona que va a estar representando y cuidando nuestras finanzas, cuidando que los objetivos que se tomen o decisiones que se tomen en la junta directiva, obviamente ruede bajo el objetivo principal, que es el bienestar de nuestra profesión y que crezcamos como tal. Entonces, el puesto de fiscal es como, diríamos nosotros, el auditor, ¿verdad? El que tiene esa independencia de llegar a una junta directiva y como decirle, señores, se están desviando de lo que realmente necesita el colegiado, se están desviando de lo que realmente representa este colegio, pero pareciera en modo personal, muy personal, o sea, que no ha existido un fiscal anteriormente. ¿Por qué? Porque han sucedido cosas que obviamente han salido de las cuatro paredes del colegio y también hemos visto que nuestra profesión, en vez de ir subiendo como representante ante diferentes instituciones y tener voz y voto como contadores en decisiones tributarias, nos han dejado fuera. Entonces, ¿dónde está ese fiscal que endereza una junta directiva? ¿O me equivoco yo? ¿Y cuáles son realmente las funciones de un fiscal de junta directiva del Colegio de Contadores Privados? Correcto, Ivette. Es importante aquí que no dejemos de lado. Yo siempre me he limitado a la cuestión reglamentaria. Nosotros no tenemos que salirnos de eso. Y si hoy por hoy existe una debilidad, es por el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que nos rigen. Por ejemplo, las atribuciones de un fiscal son claras en el artículo 22. Velar por la estricta observancia de la ley orgánica. Promover la información que sea necesaria para provocar las infracciones de la ley y los reglamentos, vigilar y verificar por lo menos una vez los gastos y los libros y documentos del colegio y debiendo informar indebidamente a la junta directiva cualquier omisión o irregularidad que exista. Lamentablemente el fiscal hoy por hoy es uno más de la junta directiva. Prácticamente el señor presidente de la junta directiva dice, bueno, ahí o está casado con mi pensamiento o simplemente usted no está aquí. Y realmente aquí no debemos de olvidar que cuando nosotros somos parte de una junta directiva, ya no es una cuestión política aquí. Somos y debemos de dar razón por los recursos que nos dejaron la posibilidad de salvaguardar todos los colegiados, ¿no? Y es el fiscal aquí quien debe de informar tanto a la junta directiva cualquier situación anómala y también tiene que informar a la asamblea cualquier situación que le corresponda, pero en total independencia. Y eso es lo que actualmente parece que carecemos de eso, ¿no? Sí, hay algo ahí importante que usted menciona, que es la observancia de la ley orgánica del colegio. Ahora, nosotros entendemos que la participación de un fiscal es totalmente separada de la junta directiva, que no es miembro de la misma, sino que está fiscalizando a favor de la asamblea. Correcto. Sin embargo, en la misma ley, pues pareciera que existe esta situación en donde el fiscal viene a ser parte de la junta directiva, poniéndolo con voz y voto dentro del mismo grupo. Y de esa manera ya no existe una independencia fiscalizadora como se supone, sino más bien que la misma ley como que crea una inconsistencia entre fiscalizar
las acciones Sí, o ser un miembro directivas. más de junta directiva, que es Sí. lo que se ha venido viendo, lo que se percibe realmente nosotros los contadores, que el fiscal es un miembro más de la junta directiva, porque tiene ese voz y voto. Tal vez entrará con una visión fiscalizadora, pero al llegar y poder votar, es como esa persona que tengo que convencer a que vote por el proyecto que voy a llevar a junta directiva. Entonces pierde esa independencia en el momento que llega. Sin embargo, sí dentro de la misma ley nos indica que debe vigilar o los reglamentos y verificar por lo menos una vez al mes las cuentas de gastos, libros, documentos del colegio, debiendo informar a la junta directiva. Ahora, no es un secreto para los contadores privados que en algunas juntas directivas por lo menos han salido ciertas inconsistencias respecto a gastos que realmente no se han informado en su debido momento por la fiscalía correspondiente a esa junta directiva. Ahora, ¿qué ha pasado con la fiscalía del Colegio de Contadores Privados? O sea, se ha casado, ya usted mencionó casi, se ha casado con la presidencia, ha dejado de ser un órgano fiscalizador. ¿Qué ha sucedido con el fiscal en el colegio? Bueno, como todos sabemos, hay potestades que ya están establecidas reglamentariamente. El presidente tiene sus potestades, los miembros de junta tienen sus potestades, el fiscal tiene sus potestades, y entre todo ese triángulo suceden cosas a veces que son totalmente cuestionadas. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la terraza, la modificación de la remodelación que se le hizo a la terraza. En esa se presupuestó 35 millones para que se remodelara la terraza, pero realmente se gastaron como 58 millones. Si yo tengo un presupuesto aprobado por asamblea, donde el máximo órgano de Rector, decisión es la asamblea, los Sí. colegiados, ¿por qué tiene que haber modificaciones presupuestarias de esa índole? ¿Entiendes? Entonces, Ok. el fiscal, en razón de ser, todo ese tipo de situaciones debe informar. Por ejemplo, existen muchos colegiados que realmente tienen necesidades enormes y que la misma ley, en uno de sus artículos, dice que el colegio está obligado a que si un colegiado no tiene trabajo, le dé el apoyo necesario para conseguirle su trabajo y darle todo el apoyo moral como colegio para cualquier situación legal para poder cubrir sus necesidades como tales. Y esas situaciones hoy por hoy no existen. Simplemente el fiscal solamente se está limitando a la cuestión de la fiscalía, cuántas denuncias llegaron, cuáles no. Pero la teoría de llegar a informar a la empresa, mira, somos la fiscalía, el director fiscal es fulano o es sutano, y nuestras funciones, nuestro proyecto de trabajo para este año van a ser estas. Denuncie en caso de mala práctica, porque hay situaciones de situaciones. Hay colegiados que son denunciados por malas prácticas, pero también hay patronos. Sí, pero yo diferentes una vez situaciones, ¿no? escuché un comentario de contadores que decía que el fiscal lo que está haciendo es como fiscalizar al mismo contador. O sea, lo que se está encargando es como si usted de la primera parte. Sí, como si usted se porta mal, yo lo castigo y le quito la licencia para ser contador. Como que ese es el único papel que como que al contador le quiere hacer el fiscal. Bueno. El fiscal. Entonces, que está dejando toda esa parte de revisión de gastos, revisión de libros, revisión de estados financieros, que vean el objetivo primordial del objetivo del Colegio de Contadores Privados, eso como que el fiscal cree que él no tiene que meterse también en esas otras funciones. Es que visto desde afuera, entendemos el fiscal, la fiscalía como un órgano que va a cuidar, hablemoslo así, los bienes de los asambleístas. En este caso, el bien de los colegiados, no el bien de la junta directiva. Pero al final se convierte ese fiscal más bien en el enemigo del contador. Primero sí, porque la ley le indica al fiscal y el reglamento que debe velar también por la sana aplicación o en el ejercicio de la profesión. Eso, lo que sí, veo que sí está dejando de lado, pero
tenemos una fiscalía ideal que cuida los bienes o el recaudo del dinero de los colegiados, que la va a cuidar en contra de una posible junta directiva en un mal uso, o de la administración del colegio de un mal uso de los fondos, que ya usted mencionó un ejemplo. Pero también el fiscal es un fiscal hacia afuera, hacia la práctica de la profesión. Ahora bien, estando hace muchos años sentado ahí en el colegio, llegó un anciano y me dijo, mira, esa columna, yo no sabía nada del colegio, esa columna tiene 100 sacos de cemento. La verdad que yo no sabía por qué me lo estaba diciendo. Después ya él me explicó un poco más. Es la famosa columna que todos hablan de los 100 sacos de cemento, o sea, ni Sansón la va a botar, bueno, ni Hércules tampoco. Pero ahí están, entonces, lo que él me decía es un mal uso de fondos hacia adentro. Por ejemplo, y eso que usted mencionó, ese caso suyo, presupuestamos, por decir un ejemplo, los 20 millones y gasto 30 millones. Entendemos de buena manera que la asamblea es el órgano por excelencia de autoridad en una entidad como este tipo. ¿Llevamos ese presupuesto extraordinario a la asamblea o sencillamente como junta directiva tomamos la decisión? Bueno, no gastamos 20, tenemos que gastar 30, agarremos 10 más. Vea, los presupuestos son aprobados por asamblea. Cualquier modificación presupuestaria adicionada debe estar aprobada por asamblea. Lo que hay un artículo propiamente en la ley en el área de presupuesto, que es un jineteo que se hace, y que realmente yo no soy de ese pensar, es que permite a nivel presupuestario hacer modificaciones presupuestarias para arriba y para abajo, siempre y cuando se respete el monto acumulado presupuestado. Lo que pasa que a nivel de junta directiva es una potestad que tiene, pero que si yo no estoy de acuerdo. Como fiscal. Si la junta directiva no está de acuerdo que un consejo regional del cual se le aprobó su presupuesto y no se casa con mi pensamiento político, yo le hago una modificación presupuestaria y lo dejo sin recursos. Ajá. Así de simple. Ahí Siempre es donde el se fiscal respete. debería sacar la espada y decir, yo vengo a Correcto. defender la parte regional. Y es la parte aquí que todos los beneficios del colegio deben ser para todos, no debe ser para unos pocos. ¿Por qué? Porque la ley es clara. La parte de la educación es para todos, no es para unos pocos. Y lo que he presupuestado, de acuerdo a los planes de trabajo de los consejos regionales, debe ser respetado porque es aprobado por asamblea. Pero se ha dado ese caso de cortarle el presupuesto a la regional. Sí, correcto. Solamente porque no piensan como yo. Sí, y ese es un aspecto que lamentablemente el Colegio de Contadores Privados ha caído. Es que se nos olvida que una vez que llegamos a Junta Directiva ya no somos un color político. No son Ya los representantes nos del debemos colegio. al colegiado. Es que ahí es donde debe existir la misma prohibición política que existe en el Estado costarricense. Es decir, hay varios partidos políticos que proponen a un grupo para ejercer el gobierno. Gana, y a partir de que gane, ya no es el gobierno de tal color, Correcto. es el gobierno de Costa Rica. Y representa a todos los costarricenses. Por eso hay ciertas prohibiciones que están impidiendo a los políticos o a funcionarios políticos incluso vestirse del color. Recuerdo muy bien a doña Laura Chinchilla en una celebración en Guanacaste que se vistió verde y con un cinto blanco, que le recriminaron mucho eso. Con justa o no razón, pero lo que usted está mencionando, pues también me parece que ahí debe ejercer el fiscal su autonomía y denunciarlo
por lo menos de manera expresa, no sé, en su Facebook, indicar que no está de acuerdo con eso ahora, pero qué difícil cuando el fiscal es parte del grupo que puso a los demás a ejercer las funciones directivas. Bueno, yo por mi experiencia, en una oportunidad como director me tocó ser parte de la junta directiva con el señor actual presidente, pero por un corte de ciclo de elección. Mi posición era como segundo secretario. Ahí había un artículo dentro del mismo orden del día de junta, y entre esos había un punto que se llama asunto a directores, para que cada uno de los directores tuviera su opción de opinar en cualquier punto que no fuera particular o no fuera un punto aparte de lo que estaba establecido en la agenda. Lo que, en su oportunidad, para mi sorpresa, el señor don José Antonio Corrales lo eliminó porque no quería que yo me hiciera referencia a aspectos que tal vez no era de mucho agrado, ¿no? Y en su oportunidad había que tirar las notas, los oficios por medio de la secretaría para que tuviera obligatoriedad de leerlos. Siempre en asamblea, a pesar de no tener una posición de fiscal, hice mención de las cosas que no estaban incorrectas. Por ejemplo, en el caso de la creación de la universidad. La creación de la universidad, antes de que se comprara, yo consideré que tenía que haber un estudio de factibilidad antes de comprarla. ¿Ve? Ahora se habla de un centro diurno, ahora se habla de una guardería. Igual, si volvemos a caer en eso, las competencias que tiene el Colegio de Contadores Privados no caben ahí. La finalidad no es esa. Sé que las buenas intenciones pueden existir, pero ¿qué es el asunto? Que, por ejemplo, ahora hay criterios donde el mismo colegio, se le dice al mismo Colegio de Contadores Privados, usted está para regular la profesión contable, está en el tema de la educación, en el aspecto profesional, pero no puede ser juez y parte. Exacto. Educar, y por otro lado... Eso fue un punto que los mismos profesores en universidades privadas siempre lo dimos. Esa universidad no puede ser. ¿Por qué? Porque es juez y parte. Y la misma Procuraduría lo dice, el mismo CONESUB lo dice. Correcto. O sea, somos un ente regularizador. O sea, correcto, tenemos que velar por la educación de la contaduría en las universidades, en las parauniversitarias, junto con el Colegio de Contadores Públicos. Velar porque la contaduría pública realmente se levante a nivel profesional y tecnológico para los contadores que están de camino, y no más bien hacerle la competencia, porque así se vio a nivel privado. Ok, el Colegio de Contadores Privados va a ser su universidad, entonces todos los estudiantes van a querer estudiar en esa universidad porque se supone que es la mejor, porque es dirigida por Colegio de Contadores Privados. Entonces de ahí es que nace, obviamente, ya como dicen por ahí, que fue un proyecto muerto, que correcto, ya realmente nació muerto, y que todos los contadores hemos tenido que pagar ese error con nuestras cuotas, y no hemos visto realmente el desarrollo en la educación como debería ser cada colegiado. Sin embargo, al día de hoy, pues esta administración que ya viene repitiendo una y otra vez, sigue presentando esos proyectos. Por ejemplo, en su plan de trabajo ahora, construcción de la primera etapa del centro diurno y guardería. Situaciones donde uno dice, bueno, los recursos del colegio no están llegando donde realmente, con la finalidad del cual que deberán llegar. Pero es que no nos vayamos muy largo, vea lo que están promocionando en el correo electrónico. O sea, nos mandan un correo donde dicen que hemos progresado 65 años en lo que es desde que nacimos hasta hoy, hemos progresado. ¿Y qué nos mandan de fotos? ¿Cómo estaba la cancha de tenis en ese tiempo, que no existía obviamente, y cómo está ahora? ¿Cómo está la terraza? ¿Estaba antes y cómo está ahora? ¿Cómo estaban los ranchos de antes y cómo está ahora? O sea, para mí como contador privado, y que estoy velando por la profesión y que estoy viviendo de ella, no me motiva para nada saber que una cancha de tenis la mejoraron o no, que una terraza me la mejoraron o no. Yo quiero saber cómo mi perfil como contador privado ha crecido en estadística a nivel de cómo me reconoce el mercado. Hemos bajado de ser licenciados o reconocidos como licenciados a ser otra vez casi que tenedores de libros.
porque así tienen nuestra profesión. Entonces, a mí me convencerían de esa manera que realmente hemos tenido un desarrollo de 65 años. Yo pienso más bien que vamos para atrás, contrario a lo que el mismo colegio nos dice. Hay algo muy importante en esto. El Colegio de Contadores Privados, la Fiscalía, tiene un ligamen muy, pero muy cercano con los consejos regionales. Y esto, hoy por hoy, esta administración que ya ha venido repitiendo varias veces, se le ha olvidado. Por ejemplo, los consejos regionales voy a traerse una lectura breve, el artículo, del punto 1 del artículo 11 de la función de los consejos regionales, dice, velar el ejercicio de la profesión contable, denunciar el ejercicio ilegal, elaborar y ejecutar los programas de capacitación, ejecutar los acuerdos de junta directiva de los consejos regionales para informar a la junta directiva central del colegio cualquier situación y ser una unión. Un enlace. Exactamente, para que todos los beneficios que hoy tenemos en la meseta central también lo tengan todos los consejos regionales. Y los consejos regionales nos damos la gran sorpresa que aparte que no se le dan recursos para que cuiden sus casas del contador, que fue un esfuerzo muy grande que se hizo para que se diera capacitación, para que sus contadores reunieran a sus familias para actividades sociales o lo que fuera, se les disminuye los recursos al propio para que no puedan hacer uso de esas mismas instalaciones. Y hay que recordar que cada uno de los consejos regionales tiene un presidente, tiene un secretario, tiene un tesorero, tiene 2 vocales y tiene tiene un fiscal que no tiene voto pero que tiene voz y que tiene que tener enlace con el fiscal, del Colegio de Contadores Privados para que cualquier aspecto de anomalía sea informado como corresponde. Y eso no hay aquí, no existe. ¿Por qué? Porque simplemente los desligo. Simplemente no exijo que las funciones que están reglamentadas se cumplan a cabalidad. Entonces, yo no vengo a ofrecer una receta política aquí. Es simplemente lo que yo noto aquí. Es un incumplimiento de las leyes y los reglamentos que están establecidos porque no han tenido la capacidad de ejecutarlos como corresponde. Porque realmente siento que hay mucha gente abandonada que pide derechos y también tiene obligaciones, ¿verdad? Y cuál entre las obligaciones es venir a votar, venir con criterio, decir quiénes son los que tienen que estar y no votar por una dieta o no votar por una conveniencia política porque me van a ofrecer una comisión, porque el señor presidente es el que tiene la potestad de nombrar las comisiones, entonces simplemente dice, usted quiere formar parte de mi comisión de trabajo, ok, sí, pero usted sabe que tiene que votar por mí. Usted sabe que tiene que estar bajo mi lineamiento político. Eso, sinceramente, no es moral, no es ético. Entonces, es un aspecto que hoy por hoy debemos de cambiar. O sea, lo vemos en la cuestión política nacional y tenemos que tener que verlo en el mismo colegio donde tenemos supuestamente contadores que sabemos de la materia, que tenemos que regularnos mediante aspectos morales y éticos y parece que a veces no damos el mismo ejemplo. Don Julio César, antes de ir a unos anuncios, dígame una cosa, de acuerdo a su conocimiento, experiencia y criterio, ¿adolece la ley del colegio y sus reglamentos de alguna forma que impide la buena práctica de la fiscalía? Bueno, en realidad sí, viendo todos los aspectos contemplados en la ley y el reglamento, le da toda la potestad para poder hacer una buena función. No quiere decir que las mismas leyes y reglamentos lo liberen de decir, es que no, hoy por hoy la fiscalía es mala porque los reglamentos no lo permiten o la ley no lo permite. Eso no es así. Eso no es así en realidad. Creo que las reglas están claras. El asunto es que no debo de ser totalmente independiente de la junta directiva y hacer las salvedades, las advertencias. El contador como tales también debe comprometerse a informarse, a buscar su fiscal, a preguntarle, a denunciar lo que tenga que denunciar para que las cosas caminen como corresponden.
y hacer las instancias que correspondan, porque al fin y al cabo tenemos que entender que el fiscal no está solo aquí. Excelente. Vamos a unos breves anuncios de nuestros patrocinadores y muy pronto volveremos con el licenciado Julio César. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Seguimos en su programa Experiencia Contable con la visita del fiscal o futuro fiscal, diríamoslo así, que se está para el próximo 20 de marzo exponiéndose como candidato por el Partido Renovador, y queremos, o quiero yo más bien hacerle la consulta, ¿por qué el puesto de fiscal, si no solamente ese puesto el que se elegía ahora para el 20 de marzo? ¿Por qué, digamos, esa motivación? Si lo que hemos conversado en esta media hora vemos que viene mucho trabajo para el que va a tener ese puesto de fiscal, si realmente va a cumplir ese papel de ente fiscalizador independiente y velar por todos los contadores, tanto de la parte regional como la parte central, ¿por qué decide lanzarse para que lo elijan como fiscal? Vea, buena pregunta, Ivette. Hay muchos contadores comprometidos en el colegio. Entre esos, puedo decir responsablemente yo. Hay una responsabilidad que la misma ley 1269 y su reglamento nos da a nosotros como miembros del colegio. Es tener el derecho de integrarnos a una junta directiva, tener derecho a participar en las asambleas. Yo he sido totalmente creyente de eso. No me gusta estar incorporado a un colegio sin saber en qué situaciones está. Llegué a ver las situaciones del colegio, una necesidad de todos. Hoy la tengo. Yo soy funcionario público, pero el funcionario público prácticamente es abandonado. Trabajo en una entidad donde es contabilidad nacional, donde no hay nadie incorporado. Lo quiero decir así abiertamente. ¿Quién regula eso? ¿Cuántas violaciones se dan a muchos contadores porque cobran un horario debidamente establecido por la ley y hay otros que cobran un monto muy bajo simplemente por ganarse la partida? Entonces, realmente terminamos no siendo creíbles ante el mercado. Hay unos que ofrecen una calidad muy pobre en el tema de sus trabajos propiamente, y hay otros que nos comprometemos como tales. Pero necesitamos que un colegio también se comprometa a defender nuestra profesión, porque realmente es la economía del país, es la que maneja los estados financieros, la que sabe realmente la situación en que está. No es una cuestión solamente estado financiero solamente por tributar. Entonces, yo me siento comprometido como tal, y es bueno que los derechos de todos seamos de todos, no solamente en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito de profesional, para que todos realmente crezcamos nuestra profesión como tal, ¿verdad? Don Julio, hace unos años, yo creo que los que hemos estado muy cerca de la parte política y juntas directivas del colegio, hubo un tiempo que estuvimos sin fiscal, porque ese fiscal entró con todas las fuerzas que usted me está diciendo ahora, con toda la intención de realmente hacer una participación independiente y fiscalizadora, pero no pudo. O sea, al final de la batalla salió, renuncia y no se vuelve a elegir fiscal, sino hasta después en lo que fueron las elecciones, pero él iba también con la misma intención. Entonces le pregunto, ¿llegaremos hasta el final si quedamos como fiscal? Estuve como segundo secretario de junta directiva
con el señor don José Antonio Corrales, que me dio mala vida hasta el final y no tiré la toalla. Hoy tengo el derecho, una vez, si así Dios lo permitiera, tendría el derecho como fiscal a plasmar las inquietudes ante la Asamblea, aspecto que como secretario no tenía. Creo que hay un momento en que las cosas se acaban, hay cosas, un momento, o sea, yo no creo en la corrupción, no creo en el favoritismo, en favorecer a la gente simplemente por una cuestión política. Eso no me gusta, es para mí fastidioso. Y realmente creo que hay mucho que hacer, nuestra profesión no se puede caer, el colegio por unos pocos que quieren administrar el colegio a su propio antojo, no puede caer realmente en aspectos... En general, por lo que usted está mencionando, noto como que hay un empoderamiento de algunas personas de la Junta Directiva de lo que es de todos los colegiados. Es decir, hago mío lo que es tuyo y yo decido sobre lo que es tuyo. Es interesante lo que usted menciona sobre el recorte presupuestario a las regionales, pero me preocupa más el hecho, o me interesa más el hecho de que las regionales no reaccionen ante un recorte presupuestario. Eso por un lado. Bueno, por otro lado también queremos indicar que Experiencia Contable no tiene color político, no está ni en un lado ni en otro lado. Nosotros extendimos una invitación abierta a los participantes en esta elección, así que todos estuvieron invitados, no todos están participando de la fiesta, pero ya por decisión propia. Por eso agradecemos la visita del licenciado don Julio César. Don Julio, la Fiscalía siempre ha sido un órgano de tener, lo que usted dijo en alguna forma, el mal manejo, digámoslo así, no hablemos de corrupción, sino el mal manejo de los fondos que administra o los bienes que los colegiados le dan a administrar. No son bienes de la Junta, como todos lo entendemos. ¿Estaría dispuesto usted a confrontar todo ese bagaje de oposición que veo que existe en la Junta Directiva actual o ha existido en otras también, y hacer cambios importantes a nivel de fiscalía? Los cambios hay que hacerlos. Por ejemplo, entre esos, hoy por hoy tenemos asamblea este domingo a las 9 de la mañana. Tenemos un cambio rotundo en el proceso de elecciones, totalmente cerrado, que es un asunto que nosotros nunca nos casamos, como Proyecto Renovador, nunca nos casamos, siempre fuimos abiertos a una elección libre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pues el señor, por una cuestión de manejo político, dice, bueno, ahora lo hago por medio de asamblea, si a las 9:30, 10 de la mañana veo que la cosa me pinta, cierro la puerta, someto a votación con los que haya y no me importa cuántos contadores vengan de largo y se queden afuera. Eso es totalmente un atropello al contador, aquel que es el máximo miembro para tomar decisiones dentro de la misma junta, en el mismo Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Hasta la fecha no tenemos estados financieros, y de este tema quiero considerar el punto que es de la potestad de la Asamblea, que tiene la potestad de conocer los informes presupuestarios anuales y ser aprobados o improbados. Y por otro lado, en las atribuciones de la Asamblea, en su reglamento dice conocer los informes y balances y presupuestos anuales, y además el tesorero está obligado a presentar ante Junta Directiva 15 días antes a la Junta Directiva los estados financieros cada mes. Es decir, que ya están. Ya están. Es decir, que si es por ley, hace 15 días esos estados financieros están. Porque muchos contadores han estado en las redes sociales indicando que quieren ver esos estados financieros. Se les ha negado.
Es más, Por ahí un contador también está diciendo que está poniendo un recurso porque es tanto que se han solicitado que no los quieren mostrar. Y todos somos contadores y hemos estado ante juntas directivas, hemos estado hasta en asambleas presentando estados financieros, informes. Jamás vamos a llegar el mero día a presentar un informe financiero a los Claro. asambleístas o a la junta directiva para que lo expongan. Nos echan como contadores privados, ¿verdad? Empezando por ahí. Nos echan, ¿por qué? Porque ¿cómo van a exponer algo que les doy ese mismo día? ¿Y cómo va a aprobar algo la asamblea si se los está dando? Aunque la ley lo esté permitiendo, porque no, tampoco creo que en el reglamento dice una fecha, tanto para el privado como para el público. Entonces, es aquí donde el fiscal tiene que actuar. ¿Y qué Y pasa con velar. el fiscal actual? Porque sin ir más allá, de ahí dice el refrán, casa de herrero, cuchillo de palo. Que eso es lo que dicen en O sea, redes sociales. el Luz Colegio de en la Contadores calle y Privados oscuridad de en la Costa noche. Rica, que es el que tiene los colegiados o los asociados que practican la contabilidad a nivel general y nacional en empresas públicas y privadas en el Estado, ese colegio no tiene una contabilidad, unos estados financieros para sus colegiados. Y auditoría, es que viene con auditoría. En el tiempo, no hablemos de tiempo legal, sino hablemos de un tiempo de transparencia, porque ¿qué van a elegir los asambleístas o qué van a votar sobre estados financieros? Si me parece que hoy todavía no los tenían a mano para analizarlos, ya mañana es viernes. O sea, ¿cuál es el manejo detrás de toda esta situación que ya de por sí se ve análoga en cuanto a la fiscalía? O sea, ¿dónde está el fiscal Actual. haciendo respetar a la asamblea o a los asambleístas o a los colegiados? Esa es una pregunta. La otra pregunta que es muy fácil de contestar, casi es de kinder, pero ¿cuántos colegiados hay? Un número aproximado, 20,000. 17,000, 18,000 activos. Por Ok, ahí. 18,000 votantes posibles. Correcto. Ok, dicho a mi manera, ¿en qué cabeza cabe que voy a meter 18,000 votantes en un recinto que está dado para 500? 500 por lo menos. Así, Ok. pero apretaditos, ¿En ¿verdad? en qué cabeza Ya cabe vamos. que 17,000 personas van a votar, no sé, en una hora? Aún teniendo la ley a nuestro favor, me parece que a simple vista hay manipulación. Sí, claro. Pero estamos hablando de fiscalía. Entonces, ¿dónde está la fiscalía? Porque sin ser fiscal o no ser fiscal, o usted cuenta eso en cualquier lugar, a cualquier persona, lógicamente va a enterarse que 17,000 personas no van a ir a votar en una hora y 17,000 personas no van a caber en un recinto de 500 personas. Entonces, Y Dios quiera que les lleguemos los 17,000, a ver qué van a hacer. ¿y dónde está el fiscal? O sea, la función de fiscal. Vea, hay un aspecto, tocando el tema inicial del estado financiero, quiero ser breve con un artículo, el artículo 20 de la función del tesorero, que está totalmente establecido, que dice: rendir dentro de los primeros 15 días hábiles del mes los informes económicos financieros de las operaciones desarrolladas en el mes inmediato anterior. La confección de este informe estará a cargo del contador del colegio y corresponderá al tesorero presentarlo a junta directiva en la sesión siguiente con el análisis técnico de este documento. O sea, yo no invento nada, todo está establecido en la ley. Y hoy por hoy el colegio tiene, y los colegiados tienen el derecho de tener sus estados financieros ya. Porque Sí. también los miembros de la asamblea, en un artículo de la ley y reglamento, le da ese derecho de conocer su situación financiera. Ahora, lo que pasa en el proceso de elecciones simplemente es una manipulación política. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que se alargan los informes, pleitos van, pleitos vienen, y el contador que llega con toda voluntad a votar, termina yéndose. Y si el señor presidente ya tiene escogido
su directorio para votar, él juega con eso. Pero igual, digamos, aunque los estados financieros los entreguen el sábado a las 12 de la noche y los entreguen el domingo a los que llegamos temprano que nos den un juego, igual no dejan opinar sobre los estados financieros. Obviamente nosotros no vamos a necesitar un día completo para analizar un informe. Claro. Obviamente tenemos el conocimiento para poder ver un estado financiero y saber si está bueno o malo con solo verlo. Igual las notas, el dictamen, porque tenemos opinión y criterio para poder determinar si ese informe está bien o mal. Obviamente por eso no lo entregan antes y lo entregan horas en la asamblea y limitan la palabra de los contadores privados para que opinen sobre dicha opinión del auditor y también sobre la respuesta de los informes financieros. En esa parte, lo digo porque estaba en la asamblea, también se manipula esa área. Entonces por eso es que los contadores ahorita están molestos pidiendo los informes financieros y diciendo dejen de mandarme correos de la estructura física del colegio. Yo ya sé que tienen muy bonito el jardín, pero mándenme los informes financieros. Quiero ver por quién voy a votar. Pero es ahí donde entra el fiscal, porque se supone que el fiscal está, eso es algo, hablemoslo de alguna manera, que no es de buen uso de la Junta Directiva sobre los estados financieros. Entonces el fiscal y de buena lid. Ahora, si yo fuera el grupo de colegiados, yo buscaría al fiscal. Le aterraría su correo electrónico de solicitudes, quiero que me envíes el estado financiero, porque es fiscal. Al tesorero, porque es tesorero. Pero si yo dirijo una nota general que quiero los estados, bueno, a nadie le llega. Y un fiscal que no está fiscalizando y un tesorero que no está cumpliendo una función, pues le va a resbalar, más si estamos casados con un pensamiento político. Entonces, es el fiscal y los colegiados deben dirigir todas sus armas hacia el fiscal y hacia el tesorero, en este caso, de los estados financieros. Lo otro que no me dejan hablar en la asamblea, habría que ver qué tipo de reglas se están siguiendo para hacer asambleas, porque hasta en la Asamblea Legislativa hay parámetros, hay normas sobre el uso de la palabra y demás que se sigue. Hay reglas, por ejemplo, las reglas de Berkov, que nos ayudan a dirigir una asamblea. ¿Para qué? Para que no hayan abusos. Pero también es importante, ya que hay un mal uso de la palabra en las asambleas, también es algo que el fiscal debe ver. ¿Por qué razón? Porque hay un grupo de contadores que están fuera del recinto porque no los dejaron entrar o porque llegaron 5 minutos después de que cerraron la puerta. Y los que están adentro no pueden hablar. Entonces, el fiscal debe velar por el bien de los colegiados, no de la junta directiva. Correcto. De manera que es importante hacer notar que don Julio pues va para el puesto de fiscal. Esperamos que todo resulte bien para usted y que logre los objetivos propuestos. Don Julio, ya casi estamos por terminar, nos quedan 5 minutos, así que vamos a expresar algunas opiniones referentes a la fiscalía de su parte. Bueno, aquí lo importante, lo que sí quisiera dejar muy bien en claro, es que entendamos cuál es la finalidad del colegio, que la misma ley lo establece, cuáles son las funciones propias de cada miembro de junta directiva, cuál es la responsabilidad mía como colegiado ante el colegio. Es una responsabilidad total, donde incluso el artículo 6 dice, son derechos de los miembros elegir y ser electos para cargos de junta directiva y también asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General. O sea, me veo la obligación de yo como contador exigir a la junta directiva, al fiscal especialmente, si ha omitido alguna situación especial, ¿por qué razón no se ha dado los estados financieros? ¿O por qué razón me dan los estados financieros y no cumplen con todo lo que yo necesito saber? Porque como usted lo dijo, Ivette, no solamente es el hecho de que me pase un estado financiero, necesito ver el desglose de las partidas,
las partidas que se presupuestaron para los consejos regionales, las responsabilidades que tienen los consejos regionales y los fiscales de los consejos regionales en unión con el fiscal del Colegio de Contadores Privados. Es sumamente importante, además, que se cumplan los aspectos del código moral, que si bien es cierto, hacen referencia al contador privado, y donde dicen en el artículo 8, actuar con corrección, con honestidad, con honorabilidad, con integridad en el ejercicio de la profesión. Y recordemos que quienes son miembros de junta directiva son contadores privados. O sea, nosotros no podemos decir que eso no nos cobija a nosotros, que eso solamente en el ámbito de la profesión. No. O sea, hay aspectos aquí sumamente delicados que yo espero que la gente sea objetiva en el voto, que realmente vea que si en 2 o 8 años o 6 años que ha estado esta administración no ha hecho nada, porque por ejemplo me hace sumamente gracia que todavía siguen para fortalecer la fiscalía para un mejor control y ejercicio de la profesión. Estas alturas no se han hecho. Dice realizar una feria de empleo semestral en las instalaciones del colegio, donde hay un aspecto obligatorio de la junta directiva de velar por los profesionales en el ejercicio de la profesión y cubrirle todas las necesidades en caso de que no tenga forma de conseguir o ocuparse en una bolsa de empleo de acuerdo a sus competencias. A nivel de las capacitaciones, ¿cómo es posible que de la cuota tan alta que se paga no se distribuyen las charlas gratuitas de acuerdo a la naturaleza de mis necesidades? Porque recordemos que hay contadores en la zona de Guanacaste, en la zona de Cartago, en la zona de Turrialba, que no son totalmente ajenas a un contador en la zona central. Son especialidades incluso muy diferentes. Exactamente. Entonces, basado en normas como la eso, 41, que es agrícola. ¿Y qué vela el colegio para fortalecer al contador en ese sentido? En nada. Absolutamente en nada. Bueno, Julio, agradecemos su visita. Quedan pendientes, sin duda. Esperamos que este 20 de marzo, pues, los contadores privados voten con inteligencia y con criterio. Claro. Unas palabras, licenciado. Invito a todos los contadores privados, necesitamos un cambio ya, volver a los principios, a los valores, al objetivo principal por el que fue creado el Colegio de Contadores Privados. Necesitamos realmente un fiscal que nos represente en la asamblea, que nos represente ante el país a los contadores privados. Vamos todos a votar el 20 de marzo, 9 de la mañana. Bueno, a todos nuestros amigos y amigas, Ivette Barbosa y Etelín Núñez, le damos las gracias por estar con nosotros este día, y al licenciado Julio César, gracias por su visita. Gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable.